Todas en diferentes grados anidamos heridas y desilusiones. Pero, como son tan dolorosas, las tratamos de vendar y procuramos aliviarlas en el diario vivir y convivir con ellas. Sin embargo, llegan situaciones o momentos en que parecen arrancar el apósito y otra vez la llaga empieza a doler y sangrar. Puede ser ese evento social el cual agudiza la soledad de una mujer soltera o viuda porque todos están en pareja. O un cumpleaños en el cual todas las mamás están allí con sus niños, lo que agudiza la agonía de no poder tener hijos. ¿Puedes identificar un escenario en tu vida en el cual sientes que se vuelven a abrir las heridas de tu alma? Es duro, ¿verdad? Sobre todo cuando nos sentimos incomprendidas o cuando lo compartimos con otros y nos dan una respuesta cliché, o cuando podemos leer en la mirada de nuestro interlocutor que ni nos está escuchando. Ana es este personaje bíblico que ilustra esta dramática y dolorosa situación. Leemos en 1 Samuel 1 que Elcana, su esposo, todos los años subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. Y ya podemos imaginar a Ana. Los preparativos de este viaje le producían nudos en el estómago o un malestar. ¿Por qué? Porque Elcana tenía 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina, y Penina tenía hijos y Ana no los tenía. Típica familia polígama, en la cual el esposo tenía que buscar otra esposa porque la primera no le había concedido hijos. Yo vivía en África donde aún se practica la poligamia y les puedo asegurar que en esos hogares cunde el sufrimiento, los celos y las rivalidades. Y así fue para Ana. Este festival era un martirio para ella, porque su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subían a la casa de Jehová. ¿Cómo se sentiría Ana? La escritura lo ilustra. Lloraba y no comía. Ahora, pongámonos en los zapatos de esta dama. Esa situación era una agonía, una tortura, un suplicio. Y cuando el dolor de esta magnitud ahoga nuestras palabras y enceguece con lágrimas nuestros ojos, el sentimiento de soledad se agudiza. Y lo vemos en Ana. Su marido fue el primero que no la comprendió. Elcana la amaba, quería conformarla y le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Elcana posiblemente era un esposo amoroso, o tal vez carecía de empatía, o tal vez simplemente era un hombre que no comprendía la dimensión del dolor de una mujer en esa situación. ¿Qué hizo Ana? Lo que hacemos en todas estas situaciones. En primer lugar, huyó. Dice, y se levantó Ana después que hubo comido y bebido de Silo y salió. Y podemos pensar en cuántas maneras las personas huyen de situaciones similares y caen en relaciones tóxicas o en hábitos malignos. Pero ese no fue el caso de Ana, porque Ana huyó al lugar acertado. Fue al templo, lo que hoy en día sería la iglesia. Pero, paradójicamente, allí se encontró con Elí, el sacerdote. Y sabemos por el relato bíblico que en esa época no había vida espiritual en Israel, porque justamente Elí había permitido que sus 2 hijos llevaran vidas inmorales y usaran el ministerio sacerdotal para su propio provecho. Elí tampoco muestra sensibilidad por Ana
Y en lugar de brindarle apoyo, consuelo y preguntarle, ¿qué te pasa? La ve llorar y asume que está borracha. Pobre Ana. Fue incomprendida por aquellos de quienes podría haber esperado condescendencia, que era su esposo y su líder religioso. Pero a Ana ya nada le importaba. Había llegado al final de sus fuerzas, pero toma 3 pasos muy interesantes de observar. En primer lugar, ora. Busca la presencia y la comunión de Dios, porque eso es orar. Y en él derrama su alma. En segundo lugar, llora delante de Dios. Hay grupos cristianos que ven el llanto como un indicio de poca fe. No, es expresión de nuestra limitada humanidad, porque hasta el Hijo de Dios lloró. Te quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que lloraste en oración? Las lágrimas son el camino del alivio que Dios nos brinda. Dios la comprendió porque una de las virtudes de Dios es el poder sentir lo que sentimos. Eso solamente Dios lo logra. Se sintió oída y entendida por Dios porque le puso a su hijo el nombre Samuel, que quiere decir Dios me ha oído. Y al sentirse oída, se sintió amada por Dios. Sintió que Dios no era un ser lejano que la miraba con las manos en los bolsillos indiferente. En tercer lugar, se rindió. Y aquí fue donde obtuvo la victoria. Expresó una vez más su petición y el deseo de tener un hijo, pero entregó los resultados a Dios. Permitió que aquello que se había convertido en una obsesión en su vida fuese asumido por Dios. Si me das un hijo, bien, y si no, también. No es que había dejado de desearlo, pero se entregó a la voluntad de Dios y dejó que esta carencia la controle, que se convierta en una raíz de amargura y que la defina y que afecte su vida social y su relación con otras. Dios le concedió la petición de su corazón y al poco tiempo nació Samuel. Pero hoy en día hay muchas mujeres que han pasado por el mismo proceso de sentirse incomprendidas y no se volcaron en resistencia o crítica a la iglesia o a los hombres, sino que lloraron y oraron delante de Dios. Y Dios tal vez no les dio un Samuel, pero al entregar su fuente de dolor a Dios, hoy se gozan en libertad en Dios y dan gracia por la situación en la que viven. ¿Y tú, mi hermana? ¿Sientes que nadie te comprende? ¿Sientes que nadie se identifica con tu dolor? No huyas de esta situación. Llévala tal vez con llanto, pero sí en oración y entrégasela al Señor. Chao.